Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una serie que aún no es muy conocida, pero ya veréis como dentro de unos años irá ganando terreno, será más popular y llegará un momento que diréis, uy, qué serie más buena. Como pasó con Hermanos de Sangre, lo mismo. Hoy vamos a hablar de la serie Amos del Cielo o Amos del Aire. Comenzamos. Amos del Cielo o Amos del Aire, podríamos llamarlo de las dos maneras. El título original es Master of the Air, Maestros del Aire sería la traducción literal, ¿no? Es una serie o una miniserie y es norteamericana, es del año 2000, creo que 2022 o 2023, moderna. Está hecha muy cortada por el mismo patrón que una serie famosísima como es Hermanos de Sangre, con lo cual, si os ha gustado Hermanos de Sangre, ya sabéis que hay una subida con la serie Hermanos de Sangre y hay una bajada con la serie Pacific, que creo que no la he comentado en este canal. Es que es muy difícil porque son trozos, ¿no? No es una serie, no lleva un hilo conductor, ¿no? Pacific, ya hablaré un día de ella. Pero esta Amos del Aire o Amos del Cielo es distinta, porque es los mismos, son dos amigos que dicen, vamos a hacer una inversión, ¿no? Los dos amigos son Steven Spielberg y Tom Hanks. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues vamos a producir una serie. Hemos producido una serie que ha sido muy exitosa, que ha sido Hermanos de Sangre, que después de, aquí entró en España en el año 2003, 2 años después de su estreno, en 2003, por un canal de televisión que era Telecinco, que la emitía como a las 2 de la mañana o a las 2 de la noche, bueno, tardísimo, fatal. Y luego ya, a partir de la digitalización, surgió en DVD, luego surgió en Blu-ray y ya está hoy en día en todas las plataformas. Pero tardó. Pues esto le va a pasar igual. Está tardando porque primero ha entrado por lo que es Apple TV, y por una serie de productoras como Amblin, que es la que está vinculada a Steven Spielberg, y Tom Hanks, que son los productores, son los que han puesto el dinero para hacer esta serie. Y otro más, Gary Goetzman. Gary Goetzman es uno de los que cuando acaban del rodaje de Salvar al Soldado Ryan, es el que le dice a Spielberg, la película está bien, pero está el guión partido, porque hay dos partes, ¿os acordáis? La parte del desembarco y la parte de la búsqueda del soldado. Entonces, ese Gary Goetzman también es productor de esta miniserie de 9 episodios, ¿no? En el que, pues fijaros, el primer capítulo, voy a hablar genéricamente del primero, nada más empezar, nos encontramos con que no salen personas, salen como 2 manos que depositan 2 pequeños vasos de licor. Y ya la cámara se abre y aparecen 2 comandantes jovencitos, así guapotes y tal, ¿no? Del ejército norteamericano, y vemos ahí a uno que es Austin Butler. Austin Butler, que es el que le llama Buck, y otro es Callum Turner, que es el que llaman Bucky. O sea, son 2 compañeros, Bucky y Buck. Buck y Bucky. Pues digo que el doblaje no lo han puesto Buck y Bucky, que es Austin Butler, que es Buck, que es el comandante, que es como así más arrubiado. La cara nos va a sonar, nos suena de la película Elvis. En Elvis también ha participado Tom Hanks, con lo cual, que es el que hace del coronel Parker. Con lo cual aquí estamos hablando de gente, pero la mayoría de los actores son jóvenes y luego tenemos a este Callum Turner, que es el que hace de Bucky. Bueno, pues son muy distintos. El Buck va siempre con un palillo, es más hierático, más calladete, más sosete, vamos a decir, aunque es más guaperas. Y el otro, el Bucky, es más broncas, es más juergas, etcétera, etcétera. Bueno, pero son muy, muy amigos. Bueno, pues la cámara empieza con esos 2 vasos, se abre y están los 2 sentados. Y si tú vas a irte, no se vas a irte. Son de la Fuerza Aérea estadounidense, que van a ir destacados con esa 8ª Fuerza Aérea a Inglaterra para empezar las acciones de bombardeo contra los alemanes. Bueno, luego hay un tercero que es Anthony Boyle, que va a hacer del teniente Harry Crosby. Repito, los nombres y la traducción
hacen que a veces no sea tan fácil de seguir, pero lo importante es que estamos en la Segunda Guerra Mundial y que en ese primer episodio están con dos chicas guapas, la América de los años 40, incluso están poniendo música y dicen, venga, pon música, y dice, ¿quién quieres? Artie Shaw. Claro, si no estamos muy familiarizados, como si nos dice Pedro Pérez. Pero al decir Artie Shaw, pues nos viene a la cabeza varias melodías que cantó de Cole Porter. Y efectivamente, una de las chicas, la rubia que está con Bach, con el arrubiado, va a una especie de máquina, que es máquina de discos, y pone una canción. La canción que pone es Begin the Beginning, de Cole Porter, y la interpreta Artie Shaw. Y cuando dice, uy, qué buena melodía es esta. Se ponen a bailar y luego aparece un flashback y aparece que ya están despegando porque se van desde los Estados Unidos hasta Groenlandia. Fijaros los trayectos que tenían que hacer porque montarse en avión era una aventura. En sí era una aventura. Y montarse en avión de combate más. Y había un avión que era un mega bombardero, que era lo que llamaban un B-17, las fortalezas volantes. La fortaleza volante. ¿Por qué le llamaban fortaleza? Porque tenía 8, creo que eran 7 o 8 tripulantes y tenía ametralladoras en todos los lugares. Tenía 4 motores, o sea, era un verdadero bigardo, ¿no? Y un gran bombardero. ¿Qué ocurre? Pues que los bombarderos, normalmente en aquella concepción que había de la guerra aérea, necesitaban la protección de los cazas, que efectivamente serían protegerles, pero fueron dotados de ametralladoras en todos los sectores para poder defenderse de los cazas enemigos. De ahí que se le llamaba una fortaleza volante, porque hay aviadores hay tripulantes que van abajo, que van arriba, que van atrás, con las ametralladoras. Hay otra figura muy importante que es el navegador. El navegador es el que va dándole el rumbo al piloto. Hay 2 pilotos, hay un jefe de tripulación, hay un mecánico, hay uno de la radio, es decir, hay todo un cosmos humano que ya está reflejado en una película de la que aquí hemos hablado, que es Fuerzas Aéreas, Air Force, del 43, en el que es un cosmos el que va dentro de ese bombardero. Pero aquí lo vemos en color, con una fotografía pasmosa, y repito, vamos a ver perfectamente cómo esas ametralladoras disparan, cómo van cayendo los casquillos, cómo el navegador incluso se va a marear, en algún momento va a tener vómitos o se va a marear, y va con esa bolsa, y cómo va a errar el rumbo, ¿no?, cuando van a hacer una misión. Bien, la llegada de esas fortalezas desde Estados Unidos a Groenlandia, que es cuando pasamos de ese Begin a que van esos aviones, van despegando y van llegando a Groenlandia, y cómo el viento les va zarandeando el avión, y cómo, es espectacular lo bien hecho que está, como el propio jefe del avión, que Bach, va diciendo, preparados porque este aterrizaje es difícil, ¿no? Y consigue aterrizar en una pista batida por la nieve, por el viento, por el hielo. Las pellizas que llevan, antes se llamaban pellizas, ahora se llaman cazadoras. Pero las pellizas que llevan de cuero y de piel de borrego por el frío, porque el uso del oxígeno. La cantidad de botones que tocan, que la cámara nos muestra, control, cómo van siguiendo el manual. Venga, vamos a arrancar esto, ahora hace esto, el cebador, el motor 1, el motor. O sea, eso nunca ninguna película nos lo ha mostrado. Ninguna. Aquí se muestra con profusión. Hemos visto el detalle del chicle, de la foto de la chica que coge el chicle, se lo quita y lo pega. Bien. Esa es una de las secuencias con la que arranca la película, la serie, esta miniserie de 9 episodios que nos habla precisamente basado en un libro de Donald Miller, con un guión de John Orloff que es muy parecido a las vivencias que experimentaron los tenientes Winters y Nixon en esa compañía Easy, en ese desembarco de paracaidistas en el frente occidental, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí nos cuesta más situar, porque vemos que hay tenientes, que hay comandantes, le llaman mayor, el doblaje sigue estando mal hecho, y luego no entendemos bien tal. Hay una parte que es de tropa, que son los mecánicos, que son los que reparan. Vemos aviones que están hechos polvo, llenos de agujeros, que han aguantado, porque eran aviones que aguantaban impactos.
La defensa aérea está muy bien hecha, los alemanes cómo van saliendo de los refugios y empiezan a disparar con esos cañones 88, que eran cañones antiaéreos y que luego Rommel los puso en vez de hacia arriba, los puso en horizontal y los convirtió en cañones antitanque. Y luego está pues todas las vicisitudes que pasan antes de despegar. El capellán que se ofrece con que dice que está en la capilla, la cena que les dan el día anterior, o el desayuno que les dan el día anterior, que le llaman ellos la cena, le llaman la última cena, y saben todos ahí cómo están comiendo o cenando en este caso, casi de madrugada, es decir, el miedo, las caras y luego pues como los efectos visuales de cómo son impactados unos u otros. Muy buena serie, repito, aún está verde porque aún no ha pasado por todos los circuitos que tiene que pasar, pero cuando pase ya veréis cómo pronto la veréis en DVD y está en ese formato de una sola temporada, una historia, un libro, una historia. Un libro, una historia. Dos amigos, importante. Os diría que os fijaseis, por ejemplo, en todos esos, la podéis ver más de una vez, en todos esos pequeños detalles de la bebida, de la música, de los vestidos, de las chicas, de las vainas, cómo van cayendo las vainas, de cómo se quema las manos el ametrallador por el frío, de cómo tiene que tocar, cómo se encasquillan las armas, cómo se estropean los motores, cómo hay un momento en el que hay un aviador que tiene un problema con un motor y va liderando un grupo, cómo los grupos se organizan, si van en vanguardia, si van en reserva. Claro, el que va en reserva es más peligroso porque recibe los pepinazos de todos. De la defensa antiaérea ya está más detectada. Y cómo hay un piloto que tiene que decidir en un momento determinado de fallo motor y otro jefe de escuadrón le dice, pues toma la decisión, pero tómala ya. O sigues o te tienes que volver porque no tienes, al tener un motor menos, pues tienes menos autonomía, etcétera. Los depósitos de combustible, el repostaje en tierra, o sea, como repuesta, y el aterrizaje cuando tienen que sacar los patines, las ruedas, rueda derecha o izquierda, como no sale una rueda, como el jefe decide, pues levanta la otra rueda que voy a aterrizar sobre el suelo. Claro, sobre el suelo no puede aterrizar sobre el cemento. Entonces nos aparecen las pistas de aterrizaje que tienen el cemento para la rueda, pero al lado tienen grandes extensiones de hierba. ¿Por qué? Para que la hierba haga ese freno cuando un avión va sin ruedas o no baja bien el tren de aterrizaje. Y luego la salida de tripulación corriendo porque está a punto de estallar. Y luego pues la muestra. En fin, es una película que está francamente hecha, yo diría que con la misma perfección que Salvar al Soldado Ryan o la serie Manos de Sangre. La tremenda diferencia es que es aérea y nos habla de dos chavales que son jóvenes comandantes del ejército, de las fuerzas aéreas o de la octava fuerza aérea o del grupo de bombarderos, que uno tiene que estar en tierra llevando operaciones, a pesar del coronel. Fijaros en la escena del vaso de leche y ya veréis por qué. Luego lo explica porque está tomando ese hombre leche, ese coronel, y luego precisamente que le impone que se tiene que quedar al comandante, a Baki, le dice tú te tienes que quedar aquí liderando desde tierra la operación, y el otro que quiere ser piloto y es piloto y quiere estar fuera, pues consigue el observador en un primer vuelo, pero nada más. En cambio Bak pues es un jefe de escuadrón con su palillo y con su tranquilidad, ¿no? Sobre todo que son dos personas muy distintas pero son muy amigos, Bak y Baki. Esa es la historia de Masters del Aire o Maestros del Aire o Maestros del Cielo. Verla porque creo que os va a encantar. Muchas gracias.